De Calafat tuvo lugar el pasado domingo el octavo Trofeo Cataluña organizado por el Real Automóvil Club de Cataluña, que era la séptima prueba puntuable para el Campeonato de España de Velocidad. Ahí tenemos a Luis Villamil, que con su Alfa Romeo no pudo participar en esta prueba ya que su vehículo no se puso en funcionamiento para efectuar la vuelta de reconocimiento y por lo tanto el segundo hombre en la parrilla de salida se vio apartado de la carrera ya que sus mecánicos participantes y junto a nosotros Carlos Palau, que se clasificó en tercera posición con su Renault 21. Partía en la última plaza de la parrilla de salida por unos problemas que tuvo en la brida de su turbo. Y ahí vemos la salida con un Sassian Barrena en medio y junto a Antonio Albacete, una mala salida del hombre que tiene más posibilidades de alcanzar este año la victoria en el Campeonato de España. Antonio Albacete suele hacer las salidas malas porque su vehículo no es idóneo para este tipo de situaciones. El coche es menos potente y además al ser un grupo A necesita muchas vueltas para salir rápido. Entonces hemos visto cómo Sassian Barrena ha sido obstaculizado un poco por esta salida lenta. Sin embargo, López de la Cámara, que al tener vía libre, al no estar Villamil, ha podido hacer una gran salida y colarse en primera posición en el ángulo. Esta carrera fue dominada, tuvo como protagonistas a 6 pilotos, Luis López con Ford Sierra Cosworth, Sassian Barrena también con el número 4, también fue uno de los protagonistas de la prueba, con el número 6 el Toyota de Antonio Albacete, con el número 21 el R21 de Carlos Palau, con el número 16 el Citroën AX de Javier Moda y con el número 70. Peso y su potencia es un coche que se muestra muy competitivo en todos los circuitos, especialmente en los circuitos virados como puede ser este de Calafat. Estos coches que participan en el Campeonato de España de Velocidad son una mezcla de los grupos N y los grupos A, tienen una potencia entre 160 y 250 caballos, ahí vemos precisamente la podada de frenada, los problemas que tienen estos Ford Sierra Cosworth debido a su peso. Controlando a Albacete, su coche estaba despidiendo humo, creo que había sido por una rotura del escape. Antonio Albacete, que fue perdiendo posiciones, recordemos que Antonio Albacete con un tiempo de 1 minuto 41 segundos 10 centésimas obtuvo la pole position en los entrenamientos oficiales y ahí vemos la lucha de esos dos Ford Sierra Cosworth, los números 2 y 4 de López y Sassian Barrena. Una lucha que a partir de la 9ª vuelta se resolvería a favor de Sassian Barrena porque hasta ese momento fue López de la Cámara quien marchó en primera posición. Aquí vemos a Javier Mora intentando adelantar al R21, pero no lo consigue. En las aceleraciones el R21 es más potente, como se demuestra en estas imágenes. Están utilizando todo el ancho de la pista para intentar colarse. Subiéndose por las paredes, sí, que se denomina en el argot del automovilismo. Aquí esta es la curva de la escuela donde se suelen efectuar muchos adelantamientos por interior. Es el caso de Albacete, que estaba intentando pasarme en este momento, pero no lo ha conseguido. Hay que reconocer también, justo es decirlo, la gran carrera efectuada por Luis Pérez Sala, el expiloto español de Fórmula 1. Ahí lo vemos con el Alfa Romeo número 75, acosando ya a Carlos Palau y sobre todo a Antonio Albacete. Sí, ahora hemos visto en las S que debido a una apertura mayor de tracción delantera, que es el R21, Antonio Albacete se ha colado muy bien y muy limpiamente por dentro. Ha estado a punto también de colarse Luis Pérez Sala, pero no ha podido debido a falta de espacio. Entonces vemos ahora que Antonio Albacete se ha separado un poco del R21 y está persiguiendo al grupo de los Sierra Cosworth. Los Sierra Cosworth a los que les faltaron 3 vueltas para efectuar una gran carrera, ya que esas 3 vueltas finales serían definitivas para ellos, viéndose superados finalmente por Luis Pérez Sala, que como decíamos al comienzo, efectuó una gran carrera. Ahí vemos precisamente a Carlos Palau pasando por el interior en la curva de la escuela. Pérez Sala de intentarlo y casi conseguirlo. Ha salido empujando literalmente a Antonio Albacete como está en estos momentos. Y aquí vemos de nuevo, como ha sido en la vuelta anterior, Albacete haciendo un interior al R21 aquí en las S. Y Mora a su vez atacando a los Pérez Sala. Javier Moda ahí haciéndose un todo recto. Un todo recto en las S, sí, descarado. Ha habido muchos toques en esta prueba. Sí, porque ha habido mucha lucha debido a la igualdad de estos coches, ya que en estas últimas pruebas del campeonato está una igualdad que lo que hace es beneficiar a las pruebas deportivamente hablando. Igualdad, en definitiva, que se demuestra en estos circuitos donde la potencia queda compensada por las dificultades del trazado, porque en un trazado rápido esta igualdad no se produciría. Exactamente, en circuitos más rápidos como puede ser Jarama o Jerez, las rectas deciden casi siempre las carreras. Entonces en este caso, que hay muchas curvas, aquí decide más el pilotaje y el aprovechamiento al máximo del rendimiento de cada coche en particular. Aquí vemos a Sassian Barrena, está acechando muchísimo a López de la Cámara. Y ahí vemos ya a Sassian Barrena cómo está situado después de esa 10ª vuelta en primera posición. Y este es el interior de Carlos Palau,
a Luis López de la Cámara. Justamente también en el mismo sitio donde había hecho otros adelantamientos, en la curva de la escuela, ha sido un interior a López de la Cámara, que quizás López de la Cámara estaba acusando algunos problemas de frenos porque había bajado algo su ritmo de carrera. Entonces en este momento ya está Sassian Barrena primero y yo voy en segunda posición. Vemos a Antonio Albacete en tercera posición, que había superado a su vez a López de la Cámara. López de la Cámara, que acusaría a lo largo de la prueba el esfuerzo de esas 9 primeras vueltas efectuadas a un ritmo frenético y que iría cediendo paulatinamente terreno para quedar definitivamente descolgado del grupo de cabeza. Aquí vemos ya como los pilotos doblados a veces entorpecen un poco el ritmo de cabeza y tienes que, con la mejor posibilidad, pasar en los tramos de aceleración o en recta. Ahí hemos visto como Carlos Palau con el Renault 21, número 21, cerraba muy bien ese interior, ese posible interior que podía haberle efectuado Luis Pérez Sala con su Alfa Romeo. Aquí se ha notado un poco la diferencia de trazada. La tracción delantera tiende a subvirar, tiende a irse un poco, a abrirse en los virajes. En cambio, tracción trasera, como es el Alfa Romeo 75, gira más redondo, entonces puede coger más el interior de la curva. Esta es la recta del circuito de Calafat, que se efectúa a la máxima velocidad posible, a pesar de que los objetivos de las cámaras falsean un tanto esa velocidad. Y ahí vemos los toques entre Luis Pérez Sala y Carlos Palau. Una bonita lucha, sin duda, entre ellos dos. O sea, aquí nos hemos emparejado y en la curva esta rápida de izquierdas es el R21 el que pasa en primera posición. Y justo en este momento ha sido cuando Luis, cogiendo el interior de la curva, ha conseguido adelantar el R21 por muy poco, casi no lo consigue. Y casi echarte de la pista. Sí, bueno, casi no, porque he pasado un trozo por la tierra, aunque he podido recuperar otra vez la pista. Es curioso, pero se pierden muy pocas centésimas, ¿no? Muy poca distancia pese a la salida del asfalto. Ha sido una salida ligera, porque yo creo que las ruedas interiores han quedado por dentro de la pista y no he perdido mucha tracción. Y el coche no se ha dañado mucho, salvo una ventilación del freno que se ve de la rueda delantera derecha, que un aireador ha salido disparado, pero bueno, tampoco afecta mucho el rendimiento del coche. El piloto, después de una salida de pista de estas características, teme por la mecánica de su coche, piensa: las ruedas están sucias con la tierra, ¿me puedo salir? Sí, lo primero es pensar en recuperar el tiempo sin parar y en los primeros metros después del incidente tantear el coche a ver si ha habido algún problema de importancia. Esto se nota enseguida porque cuando... Matemáticamente el campeonato, siempre y cuando Luis Pérez Sala, el hombre que lleva el Alfa Romeo, finalice en primera posición. Ahí vemos precisamente esos compases ya finales de la carrera. Luis Pérez Sala en las S que hay en la parte posterior de recta, acercándose cada vez más y bajando el crono en segundo y medio con relación a Sassian Barrena, que en los instantes finales de la prueba cedería un tanto terreno a Luis Pérez Sala. Sí, en los últimos instantes de la prueba, en general los coches atmosféricos son los que siguen llevando un ritmo alto, a diferencia de los coches con turbocompresor, que acusan más problemas de temperatura y su motor pierde bastante rendimiento. Aquí vemos como Luis Pérez Sala, aprovechando estas ventajas de su coche atmosférico, está recuperando terreno a Sassian Barrena. Un Sassian Barrena al que la prudencia le hizo preferir finalizar en segunda posición que exponerse a una salida de pista, teniendo en cuenta que hasta ese instante su máximo rival en el campeonato, Antonio Albacete, y también Luis Villamil, se encontraban uno fuera de la carrera y el otro ya muy retrasado. Desde luego, la situación de no poder salir en la carrera de Luis Villamil es lamentable, debido a que además estaba en una posición excelente en primera línea de parrilla y no pudo. Y atención, porque vamos a asistir a la pasada de Luis Pérez Sala a José Ángel Sassian Barrena. Después de estas S llegaría ese ángulo, esa curva de derechas en segunda velocidad, y por el interior, ahí lo vemos muy limpiamente, Luis Pérez Sala se cuela a Sassian Barrena. Parece incluso que hasta que le deje pasar. Sí, es un poco sorprendente. Sassian Barrena aquí no ha puesto mucha resistencia a ser pasado, y esto, cuando vas en primera posición, pues estás haciendo los imposibles para no permitir que te pasen. Sin embargo, ha sido un adelantamiento muy limpio por parte de Luis Pérez Sala, y ha sido en una zona donde es bastante típico pasar. De todas maneras, Sassian Barrena no bajó mucho el ritmo, debido a que hemos visto en las S cómo ha bloqueado el freno también. Estaba todavía manteniendo la lucha. Y de todas maneras la bandera 4 no le impidió llegar a alcanzar de nuevo a Pérez Sala. Clasificación final después de 22 vueltas. Luis Pérez Sala con Alfa Romeo, 38 minutos 6 segundos 30 centésimas. Segundo Sassian Barrena, Ford Sierra Cosworth, a 1 segundo de Luis Pérez Sala. Tercero Carlos Palau con Renault Turbo, a 13 segundos del vencedor. En cuarta posición Javier Mora con su Citroën AX.
y uno de los animadores de la carrera, y en quinto lugar Santiago Cantero.